generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 26 de septiembre del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen, para que nos hagan llegar sus comentarios, los cuales siempre favorecen y enriquecen este espacio. En un momento más aparecerá el número en cabina, donde se podrán comunicar con nosotros si alcanzamos a leer sus mensajes el día de hoy. Si no, el próximo jueves podemos empezar precisamente dándoles lectura a Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Oye, Manu, se cumplen 10 años precisamente el día de hoy. Bueno, aquí el teléfono en cabina, 4421-9212-93 y también al 4421-9212-0 con la extensión 37120. Con mucho gusto acá se pueden comunicar con nosotros. Bueno, comentábamos 10 años del acontecimiento, de uno de los acontecimientos que ha marcado la historia de nuestro país, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso donde no solamente participa el crimen organizado, sino que también participa las autoridades locales, las autoridades estatales, las federales, el ejército, pues prácticamente todo el estado. Sí, tristemente esta situación que año con año hemos estado reflexionando, el día de hoy se cumplen exactamente los 10 años. Pasamos al segundo sexenio, donde inició este gran noche para Iguala. Aquellos jóvenes desaparecidos, aquellos 43 jóvenes desaparecidos en la noche de Iguala, nos lleva a una situación en la cual este gobierno, desde el inicio y en campaña y como primera propuesta de transparentar y llevar a cabo una explicación a 4 días de terminar su gobierno, y tristemente no logró dar una explicación sensata, clara, y no se avanzó de forma significativa en esta situación. Así es, bueno, en esta administración lo que pudimos ver, bueno, creo que podríamos irnos un poco cronológicamente, ¿no? Una vez que sucede pues este evento tan trágico, tan triste, pues lo que pudimos ver primero en la administración de Peña Nieto, ¿no? Porque esto sucede en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues lo que se pudo ver se trató de ocultar lo que sucedió en realidad, ¿no? De hecho, los primeros días de los desaparecidos, esta noticia se trató de ocultar. Sin embargo, poco a poco fue saliendo a los medios y pues bueno, una vez ya fuera, conmocionó definitivamente a la ciudadanía mexicana, la cual se sumó, se entristeció mucho por esta situación. Y a partir de ahí supuestamente inicia una investigación donde se daba todo el Estado a la tarea de encontrar a los jóvenes desaparecidos. Y bueno, Murillo Karam al frente de la Fiscalía en ese entonces declara lo que fue en aquel momento esta verdad histórica, ¿no? Que ahora lo tiene en la cárcel. Llega la administración de Andrés Manuel López Obrador y como bien comentas, una de las promesas es vamos a descubrir qué le pasó a los 43 jóvenes desaparecidos. Y hasta el día de hoy, después de que también a lo largo de estos 6 años se publicó un par de veces, unas 3 veces, supuestamente ya la verdad ha descubierto, pues bueno, las evidencias y las contradicciones en la misma investigación pues nos mantienen lejos de saber qué es lo que realmente sucedió y lo más doloroso es que no ha llegado la justicia que México tanto deseaba en este caso. Sí, y una de las cosas preocupantes, creo que el trabajo que hizo Alejandro Encinas es de respeto en este sexenio, ya que empezó a dar algunas luces sobre lo que estaba sucediendo.
Sin embargo, empezó la campaña con Claudia Sheinbaum y se sumó directamente al gobierno de ella, o bueno, a la campaña como tal, y el día de hoy entiendo que va a estar en su gobierno. Pero mismo Alejandro Encinas, creo que hay un momento en el cual deja ya el cargo por este cansancio y este hartazgo al toparse con pared. Y hoy hay una pared importante y sumamente relevante que vale la pena reflexionar, y es la de los militares. Todos coinciden, tanto padres de familia, tanto investigadores, esos investigadores externos del INSI y los mismos medios de comunicación, en que la pared como tal es color olivo. Los militares, cuando empiezan a salir dentro de las rutas de investigación, ahí por alguna razón se detiene la investigación y no hay seguimiento. Ya mismo López Obrador lo comentó en esa semana en las mañaneras, que él no se chupa el dedo cuando dicen que el ejército le está dando a tole con el dedo. Sin embargo, lo que estamos viendo, y tristemente está cerrando su gobierno con ese marco específicamente de limitación de información. Es más, él tuvo que casi dar por decreto que abrieran ciertos cuarteles e informes, y aún así el mismo ejército limitaba la información o la daba por perdida. Cosas que solamente el ejército, en toda su estructura como tal, procura y mantiene todavía resguardada. Entonces, eso nos lleva a preguntar si realmente el Poder Ejecutivo, el presidente o la presidenta de la República, tiene la fuerza y el poder sobre el ejército como tal. O lo que estamos observando después del fin de este sexenio, sin dar explicación con exactitud de qué pasó con los jóvenes de Ayotzinapa, es que hay fuerzas que siempre están detrás de estos poderes que son públicos en una república. Más allá del poder ejecutivo, ¿qué hay? Sabemos que está la fuerza mediática, que en este sexenio quedaron un poco de, eh, temblando ante la situación y la dinámica de López Obrador. Pero hay otra fuerza es el poder exterior, la dinámica económica del exterior, y sabemos que a Claudia Sheinbaum ya le cobró en algún momento cuando empezó a nombrar su gabinete y ante la situación de todo lo comunicado en el inicio de la reforma judicial. Pero aparte de eso, creo que hay una fuerza interna en México, y esa es la fuerza militar, una estructura de gobierno militar que está haciéndose evidente ante este arrastre continuo, intentando dar una explicación sobre los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, y ahí está, no visible, pero presente, la fuerza y la estructura militar. Y eso es bien preocupante ante la situación que está viviendo México y los cambios constitucionales que se están marcando en estos días. Así es, como bien comentas, es una situación bastante complicada, ¿no? Porque el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa es el claro ejemplo de cómo precisamente el ejército puede exceder sus facultades, ¿no? En contra de la ciudadanía, en este caso participando directamente en terrorífica situación. Y luego, lo peor del caso es que se demuestra que para llevar justicia, ¿no? Para llevar juicios en contra de estas personas que participaron, que están involucradas en este poder castrense, pues siguen teniendo una gran impunidad, ¿no? Como bien comentas, un par de veces la investigación se acercó fuertemente a los militares y ahí fue cuando empezaron a darse todas estas situaciones, también ayudados de alguna forma por el Poder Judicial, ¿no? Publicando información que no debían, adelantando nombres, de forma que, como nuestras leyes dicen, que si señalas a alguien antes de demostrar pues su culpabilidad, pues de alguna forma se le exime, y de esto se intentó un par de veces. El hecho de que también en la administración de Peña Nieto los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la investigación hayan llevado ¿cómo se llama? Tortura, perdón, a los criminales que participaron en ese entonces, se tradujo en que se liberara precisamente a estos personajes que, bueno, algunos han sido de nuevo ¿Recapturados?
apresados, ¿no? Nuevamente. Sin embargo, la mayoría quedó libre después de la administración de Enrique Peña Nieto, y esto, pues la verdad ha sido bastante complicado. Se ve ahí precisamente la disputa en el poder, en las cumbres, ¿no? Lo que es realmente ahí, no solamente un gobierno, sino ya un Estado, ¿no? La diferencia entre el gobierno y el Estado. El Estado es mucho más amplio, que incluye precisamente todas estas fuerzas, estas pues sí, instituciones que están encargadas de alguna forma de, bueno, de diferentes tareas, ¿no? Y también aquí lo que podríamos comentar es que durante esta administración, de alguna forma, se trató de resarcir, se trató como de limpiar el nombre del ejército, diciendo que estos participan en la construcción del país. Y sí es cierto, hicieron muchas cosas positivas durante esta administración, pero no solamente se puede aplaudir lo bueno, sino que también hay que considerar las cosas que han salido mal a lo largo de los años, y es innegable que el ejército ha participado a lo largo de la historia reciente, ¿no? Porque también hacen un corte del ejército a partir de la revolución, pero de la revolución para acá podríamos nombrar un conjunto de eventos donde ha habido represión directa por parte del ejército hacia el pueblo mexicano, y donde en ninguno de los casos se ha traducido en justicia. Sí, tristemente el Estado mexicano, nadie se imaginaba que hace 10 años, ante la situación que vivieron los jóvenes de Ayotzinapa, ante la ausencia de Estado, porque como bien comentaste al inicio, este crimen ya está evidenciado el día de hoy, que fueron todos los niveles de gobierno y las órdenes de gobierno, desde el federal hasta el municipal. Tristemente una situación en la cual hasta los mismos policías de las procuradurías de aquel entonces se ven inmiscuidas. Entonces, una situación triste y lamentable en la cual los jóvenes el día de hoy no han tenido, no han tenido una explicación sobre ello. Sin embargo, hay rutas claras sobre lo que sucedió. Y esas rutas nos llevan siempre y terminan en el cuartel militar. Es más, el día de hoy hay una cantidad de folios pendientes de que se entreguen, y que los militares como tal los siguen manteniendo resguardados, a pesar de que el gobierno federal ha dado la indicación de que debe de abrirse totalmente el expediente. Entonces, no sé qué podría hacer López Obrador a 5 días de terminar su gobierno. Tristemente, creo que va a terminar el gobierno con la primera promesa de campaña sin cumplir. Eso hay que decirlo claro, tal cual. Sí, y sí es cierto que en estos últimos días reprendieron a personas. A mí lo que me llama la atención es cómo pueden pasar 6 años o pueden pasar días, y exactamente cuando viene el aniversario de la desaparición de estos jóvenes, empiezan a moverse las cosas por la reaprensión del GIL, la reaprensión de la otra persona que no recuerdo cómo lo llaman. Hay dos reaprendidos directamente para retomar el caso. La situación de Tomás Herón en Israel, y con una carta enviada tratando él de lavarse las manos. La aprehensión política, puedo decirlo, porque el día de hoy ni siquiera hay un seguimiento del ex procurador de justicia, Murillo Karam. Eso fue meramente político el asunto, porque no se explica el día de hoy el despido o la renuncia del fiscal Omar, quien era el especialista y quien los padres de familia le tenían la confianza. La salida una vez más del GIEI, de aquellas últimas dos personas que quedaron y que ven definitivamente que no hay circunstancias para continuar con su investigación, porque los militares le siguen colocando un límite. Entonces vemos la suma de elementos que realmente se vuelve a quedar todo desperdigado, sin una explicación como tal para poder unificar y explicarlo. Y creo que lo único que puede dar es una explicación total ya de la situación al día de hoy, y la información que tenemos son los militares. ¿Cuándo lo van a hacer? No sabemos. Sí, y ahora entra en debate esta reforma precisamente de incluir a la Guardia Nacional al pues sí, ¿cómo sería? La Secretaría, Anexarla directamente a la Sedena, a y la que Sedena. es decir, esta institución que nació con este gobierno con el objetivo que fuera civil, ya terminó, no va a terminar, ya terminó, al menos desde la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Falta lo de los congresos, falta que se publique
Oye, Manu, ahora aquí hay Y que tiene la razón, considerar. pero la ruta que lleva creo que es la misma. Sí, perdón, ahí como que no te escuchamos bien, en tu participación se cortó un poco, pero aquí lo que quería comentar es algo que se ha estado debatiendo es que en todos los casos donde participó el ejército en estas represiones, ¿no? Por el 68, no sé, Aguas Ninguno. Blancas, podríamos hablar ahí de los 43. Bueno, ahorita no viene toda la Chiapas. lista que podríamos hacer, o un programa completo donde el ejército participa en distintos tipos de Sí. represiones. Hay que decir que en ninguno de esos casos el ejército participa de forma independiente. ¿No? En ninguno de esos casos el ejército decide por sí mismo reprimir al pueblo, sino que hay una autoridad civil que precisamente llega a partir de un voto popular, ¿no? Que es el voto al presidente. En ese caso no habíamos tenido ninguna presidenta. El presidente siempre estuvo atrás respaldando este tipo de situaciones, ¿no? Represoras de el ejército atacando a su pueblo, ¿no? Entonces es una de las cosas que también se debaten. En este sentido dice esta Claudia Sheinbaum, bueno, sí es cierto, parece que todo queda en manos del ejército, pero a fin de cuentas, el que es la última autoridad del ejército es el presidente, y en ese caso la presidenta, ¿no? Pero todos los casos anteriores, el presidente estuvo presente, ¿no? Estuvo tras las decisiones de estos eventos. Sí, al menos históricamente la información que tenemos el día de hoy, lo que comentas, la tesis que manejas es cierta como tal. No hay una explicación por la cual cada uno de los actos históricamente que se han tenido de represión en México, donde haya sido una decisión directa del ejército. Siempre ha sido una decisión del jefe de las Fuerzas Armadas. Es más, en el caso del 68 se terminó declarando y confirmando 10 soldados esta situación, ¿no? De lo que estaba más orgulloso fue haber de las respectivas órdenes que dio en el 68. Entonces, sí, sin embargo, creo que sí existen elementos propios de los militares. Un ejemplo, ahora que se va a anexar la Guardia Nacional a la Sedena como tal, en la Sedena todos sus militares tienen fuero militar. Alguna situación en la cual hayan violentado a un civil, no van a pasar por jueces civiles, van a pasar por jueces militares. Primer escudo. Te juzgan los de tu propio institución, no te juzga la república como tal. Ese es un elemento importante y relevante. Y Si se la Guardia suponía que eso Nacional se había acabado en las reformas de Juárez, Manu. Exactamente, Paco. Eso que acabas de decir es lo más indignante. O sea, eso que se reformó en el siglo XIX, el día de hoy se acaba de regresar tristemente y se le acaba de dar más fuerza de aquella situación. Ese es uno de los elementos tristes que en esta república van en incongruencia en un avance histórico. Sí, sí, es que, bueno, a fin de cuentas hay que, tomando en cuenta la historia, no sé si es cierto que siempre el presidente estuvo consciente de estos actos represivos. Sin embargo, el hecho de que con el tiempo, ¿no? Sobre todo durante esta administración, incongruentemente, porque ahora lo que podemos ver es un cambio de roles, ¿no? Morena y el Estado, el gobierno actual, ahora defendiendo esta pues consolidación del papel del ejército. ¿No? Bueno, sí, de la participación del ejército en diferentes tareas, ¿no? Ujú. Lo fortaleció económicamente, ¿no? El Tren Maya, de alguna forma ahí las ganancias están destinadas a los fondos para los militares, las pensiones, las construcciones de aeropuertos. Todo esto de alguna forma podremos decir que trae beneficios para la sociedad, sí, pero al mismo tiempo va fortaleciendo y fortaleciendo a un pues grupo de poder que a fin de cuentas también, así como han estado alineados dentro de la política de este último gobierno,
pues, o sea, también hay el riesgo de que no sea así, ¿no? O sea, y tomando en cuenta todo este poder, toda la fuerza, ¿no? Toda la seguridad pública acabará en manos del ejército, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde vemos que empiezan a perder contrapesos. Aquí la pregunta es, el país, en la situación actual en la que nos encontramos, realmente podría dar paso atrás, regresando al ejército y a la marina a los cuarteles y dejar la responsabilidad a las diferentes policías en sus diferentes niveles. Creo que eso que preguntas es clave y yo pienso que en los transitorios que hay que echarle un ojo y revisarlos a detalle es por donde podrían estar esos posibles matices o esas posibles rutas que pensando positivamente en el mismo sexenio de Claudia Sheinbaum, que lograra un éxito importante a través de la estrategia de seguridad que están planteando, que es sumamente interesante y si va a haber un cambio significativo de lo mismo que venía planteando López Obrador. Y uno de ellos es agrupar a todas las instituciones del Estado, desde el fiscal hasta mismos jueces y los mandos de los militares y en este caso de la Guardia Nacional, para precisamente cada caso llevarlo con el mayor detalle en todo el proceso donde el Estado tiene que ver. Y claro, también con todas las autoridades estatales, porque se ha dicho que muchos son del fuero común y muchas veces el gobierno federal no tiene nada que hacer, pero finalmente la sociedad pide que se resuelva la situación que se está viviendo, ¿no? Oye, Eh, Manu, otra pregunta ahí. En esa cuestión de si poco a poco se va mejorando en la impartición de justicia, ¿no? Con la reforma al Poder Judicial, ¿crees que de alguna forma esto pudiera eh, funcionar como ciertos candados, como ciertas, pues sí, límites hacia esta fuerza que se le ha dado pues al ejército? Yo digo que el ejército como tal, el día de hoy lo tenemos, o sea, el Estado ha sido más dependiente del ejército como tal, y a mí se me hace un poco complicado irle quitando esa fuerza. Una vez que alguien tiene el poder, para cualquier institución, cualquier persona, quitárselo es complicado. ¿Cómo le van a hacer el día de mañana para quitarle las aduanas? ¿Cómo le van a hacer el día de mañana para quitarle la gran cantidad de obras que estuvo realizando en este sexenio? ¿Cómo le van a hacer el día de mañana para quitarle la seguridad de los espacios públicos que obedecían directamente a policías federales? Sí. Lo misma, caminos como tal, que ahorita está olvidado. Y ahí necesitamos que haya una especialización de guardia de policía, ¿no? Sí. Entonces, lo veo un poco complicado, la verdad, Paco. Y esto va a tardar más de un sexenio en poder regresar los militares a los cuarteles. El día de hoy, Morena, en esos 3 años, digamos que tiene el poder, tiene la fuerza de, así como autorizó que la Guardia Nacional vaya a los militares, antes de esos 3 años, mínimo tendría esa posibilidad. Pero quién sabe qué va a pasar dentro de 3 años, donde haya votaciones y se pierde esa mayoría en la Cámara de Diputados, pierde la mayoría en la Cámara de Senadores, y quién sabe quién pudiera gobernar el día de mañana ante esta nueva estructura que se está heredando. Creo que aquí lo que comentas, ya vamos concluyendo, nos quedan un par de minutos. Será muy importante los transitorios que se definan dentro de la reforma, donde no se va a establecer que eternamente se quede la Guardia Nacional y el Ejército en las calles, sino que la idea es que pronto pues se vean ya los niveles de violencia que hemos tenido, que ya parece que por lo menos ya no vamos a la alza, ¿no? Entonces que sigan disminuyendo, que se sigan mejorando las condiciones sociales, ¿no? Para evitar que se incrementen y se ensanchen las filas del crimen organizado. Sin embargo, pues bueno, es una tarea complicada, es una tarea larga y al menos así de bote pronto, de lo que se está viviendo y lo que se están tomando las decisiones, pues algunas preocupan, ¿no? Algunas se entienden por la situación que estamos viviendo, sin embargo, no por eso solamente se puede justificar y aplaudir todo lo que esté pasando. Totalmente de acuerdo. Pues ya nos vamos, nada más con cerrar que hubo una carta de López Obrador hacia los padres de Ayotzinapa, como pidiendo la disculpa ante no poder dar la entrega completa, y la carta en la cual se sumaron intelectuales y artistas respecto al nuevo compromiso con Claudia Sheinbaum. Nos Pues vemos a bueno. la próxima.
pues seguirá la tarea y la labor ahora desde el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se nos ha acabado un programa más. Invitamos a que nos vean los jueves a las 9 y la repetición en YouTube como Foro 89.5. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.